o en todo caso otorgarle un sinónimo, pero a partir del contexto. El contexto es importante identificarlo. ¿Qué es el contexto? El contexto es el medio físico. El medio físico en que se desenvuelve el hablante. Es el medio lingüístico en que se desenvuelve el hablante. Ahorita estamos en un contexto pedagógico, académico, educativo. Entonces, las palabras que vamos a usar acá están netamente enmarcadas dentro de ese contexto. ¿Bien? Y el contexto va a ser, pues, el conjunto de palabras que yo utilice para sustentar de alguna manera un determinado término o darle mejor sentido al contexto. Entonces, el contexto propone y es el contexto el que dispone. Hoy día el tema es sentido contextual. ¿Bien? Es una pregunta. En San Marcos sería la segunda pregunta. La segunda pregunta que propone San Marcos a partir del texto. En este caso, ponen una palabrita en negrita y le sugieren cuál sería su significado de esa palabra dentro de ese contexto. ¿Cuál sería su sinónimo de esa palabra, pero dentro del contexto? La palabra noche, de por sí, es o refiere a un estado del tiempo. Pero decir, por ejemplo, se le viene la noche a Merino, en ese caso la palabra noche ya no tiene nada que ver con el tiempo, sino tiene que ver con otro significado entre comillas, ¿no es cierto? O sea, se le viene pues un momento crítico, una etapa crítica, en que tiene que conciliar seguramente con la población, lo cual va a ser bien complicado, ¿no? A esas alturas de nuestras vidas. Entonces, el sentido contextual busca eso. Respetar la palabra, pero dentro de un contexto. Una palabra podría variar de significación de acuerdo a los contextos. Entonces, el contexto, no te olvides que es el medio, la situación, la realidad en un determinado momento. Es el medio físico en que se desenvuelve el hablante. Como la clase la vamos a hacer solo, mira, al contexto y al contexto, no vamos a tocar para nada el pretexto, o el intertexto, o quizás el posttexto. ¿Sí? El pretexto, evidentemente, es antes que se convierta en un texto en sí. Profeta, pero pretexto también es una excusa. Así es, sinónimo. Pero en este caso no estamos enmarcados dentro del campo netamente lingüístico. Y el intertexto es la relación o la interrelación que hay entre otros textos. O sea, un texto nunca está solito. Se vincula con otros textos. Se vincula con otras ramas. El texto nunca está solo. Y el posttexto, evidentemente, es ya luego de estar estructurado, qué es lo que viene con ese texto. Entonces, el pretexto, antes que sea texto, el cotexto es el conjunto de palabras, el contexto es el medio físico, el intertexto es la interrelación con otros textos, y el posttexto después de ser editado. En esa primera parte, como el tema de hoy día se vincula netamente con una pregunta, y la pregunta se vincula generalmente con una palabra, entonces es bueno saber que una palabra nunca va a aparecer sola en una oración, siempre va a aparecer vinculada con otros contextos, o siempre va a haber reforzada su significado por el contexto. Entonces, una palabra nunca aparece sola en una oración, sino que está enlazada con otras palabras, formando un contexto gramatical semántico. Lo que hace ratito dije, ¿no? Se le viene la noche al presidente, bueno, ahora que sí, presidente, bueno, al presidente Merino. Evidentemente, dentro del contexto en que estamos, obviamente se le viene pues un lapso bastante crítico. No tiene nada que ver con el estado del tiempo. Mira, el contexto hace que varíe. El significado de una palabra de un texto está estrechamente ligado a la información que se entrega en otros lugares del mismo texto. Si me preguntan por una palabrita en particular, evidentemente leo toda la oración. Y a partir de ahí, mira, deduzco el significado de esa palabra, pero dentro de ese contexto. Y esto quiere decir, ¿y esto qué quiere decir? Algunas veces al leer nos topamos con un imprevisto, muchas veces. Palabras que no sabemos qué quiere decir.
Entonces, uno se traba, pensando que no es posible entender nada, que es demasiado difícil, que es el fin del mundo, posiblemente algunos piensen así, ¿no? En fin, he aquí una mala noticia. Tirar el texto por la ventana no nos ayudará a comprender mejor un texto. Entonces, es necesario comprender esa palabra dentro de ese contexto. Entonces, ¿qué le quiere decir esa partecita? Cuando ubique una palabrita, nunca lo descontextualizo. O sea, no la parte de esa oración. Tiene que leer más bien toda la oración. Si la pregunta, por ejemplo, dice, esta pregunta fue resuelta por el alumno más mañoso del aula, y dice, la palabra mañoso en el texto tiene el sentido de, o se entiende como, ¿sí? La pregunta fue resuelta por el alumno más mañoso del aula. Entonces, aquí la pregunta, por ejemplo, es literal, ¿no? En el texto, mañoso se entiende como capaz, inteligente, ¿no es cierto? En ese contexto, en ese contexto. Pero, ¿qué pasaría si yo le digo, no? Oiga, Juan, no seas mañoso, ¿qué estás viendo? ¿Bien? A pesar que el significado real no existe la palabra mañoso en ese contexto, pero hay que adquieren. Lo estoy comparando, evidentemente, con una persona un poco desequilibradita emocionalmente, ¿no es cierto? De pronto es un pervertido. Entonces, mira cómo varía el contexto. Por cierto, no, la palabra mañoso no tiene nada que ver con pervertido, ¿no? Pero en este caso sí quepa el sentido de pervertido. Algunos conceptos básicos para poder entender mejor el contexto y el cotexto. ¿Bien? El contexto es lo que básicamente vamos a usar frecuentemente en este tipo de ejercicios. El contexto. Entonces, el contexto es el ambiente o entorno físico. Físico en que se desenvuelve el hablante, circunstancias de las cuales depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento considerados, factor determinante para comprender el significado de un texto o un enunciado. El contexto se refiere a los rasgos relevantes de la situación comunicativa. El contexto cognitivo refleja la experiencia acumulativa y estructurada de los sujetos. El contexto cultural a las visiones del mundo comparativas con los participantes en el acto social comunicativo. Si ves aquí, te hemos expresado dos tipos de contexto. El contexto cognitivo, que es tu conocimiento, y el contexto cultural, evidentemente tiene que ver con la parte académica. El conocimiento y el aspecto académico. El cognitivo refleja la experiencia acumulada en la estructura de los sujetos. Y el cultural, las visiones del mundo compartidos por los participantes en el acto social comunicativo. No es lo mismo platicar con tu amiga que platicar con tu mamá y platicar pues con personas completamente desconocidas. De acuerdo a ese contexto, usted varía su forma de plática, necesariamente. ¿Y qué cosa es el contexto? El contexto es el conjunto de palabras que acompaña a un término. Conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Entonces, el cotexto es el conjunto de palabras que tú utilizas para reforzar el contexto. Si estoy en un contexto netamente que es de pronto de literatura, los términos deben ceñirse netamente a la literatura. No debo apartarme de ahí, no debo incluir términos de matemática, ni debo incluir términos obviamente de economía, ¿no? Porque no se adecúan dentro de ese contexto. Entonces, el contexto es el medio físico, el ambiente, el entorno,
Y el contexto es el conjunto de palabras que acompaña un término, rodea un término. Un análisis estrictamente formal analizaría las voces teniendo en cuenta el cotexto o texto en el que se insertan, pero incluiría el contexto o circunstancias en que se escribe o describe. Entonces, para que tú interpretes el significado, entre comillas, de una palabra, tienes que fijarte el contexto y evidentemente leer el contexto. En el contexto obviamente van a haber palabras, algún rasgo semántico que te ayude a definir o a encontrar el sinónimo posible de esa palabra al cual estaban haciendo alusión. Lo que le comentaba hace rato, ¿no? Un texto no es un ente pues apartado, ¿no? Un texto necesariamente se vincula o se relaciona con otros textos. Entonces toca algo, ¿no? Por más que un texto sea de ciencia, necesariamente va a tocar algunos temas o subtemas de otros. Entonces yo debo respetar, mira, esas unidades informativas en que se encuentra dicha palabrita. El texto podría ser de filosofía, pero de pronto en el texto se incluye una partecita que se vincula con la historia, entonces bacán, ¿no? Esa palabra que se está usando dentro de ese contexto tendrá que ver con el contexto netamente histórico. Es la relación que un texto mantiene con otros textos, ya sean contemporáneos o anteriores. El conjunto de textos que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto, que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso. La implicación más importante que tiene la intertextualidad es que ningún texto es original o único, sino que a menudo descansa sobre otros para revelar sus estructuras y su significado. Ahora, cuando hablamos del posttexto, nos referimos evidentemente ya no al texto tal cual usted conoce. Ese posttexto es cuando el texto deja de ser de papel, deja de ser escrito en papel, para pasar a ser un texto netamente virtual. Incluso esto deje de ser texto para pasar pues a ser un texto tal cual ahora observas en el internet, ¿no? Textos ya de pronto comentados o visuales o quizás textos orales, ¿no? Entonces, eso es posttexto. O sea, tú cuando leas un texto escrito, no puedes trasladarlo o cambiarlo de campo, ¿no? Respeta ese contexto. En el contexto en que estamos actualmente, lo que implica es bastante la realidad en que estamos viviendo, ¿no? Una realidad completamente atípica, sin embargo, debo respetar pues la información que presenta y muchas veces la información va a ser bastante sintetizada. Pero en esa síntesis, obviamente tú tienes que ir complementando, ¿no? La síntesis es la sustancia, la parte reducida de algo más grande, ¿no? Y lo grande, seguramente tú conoces. Y si no conoces, obviamente tienes que, a partir de ahí, ir agrandándolo. La hiperrealidad de la que se hablaba, de la que hablaba el francés Jean Baudrillard, ya está siendo cada vez más presente en nuestra cotidianidad, tan así que parece que no hay otra realidad más allá de la que el mundo audiovisual nos muestra. Como sea, la tecnología seguirá cambiando al mundo, pero ¿por qué nos está cambiando a nosotros? Ahora bien, ¿qué quiere decir esa partecita? Tienes que adaptarte a estas circunstancias, ¿no? A ese tipo de textos en pantalla. De por sí, algunos textos se permiten hacer algún subrayado, siempre y cuando obviamente hayas bajado la información. Pero también tienes que habituarte a leer y de pronto a retener información que presenta el texto, recontra sintetizada. Y la otra parte, obviamente, lo contienes tú, lo tienes tú. Entonces, adentrarnos mucho más al tema de hoy día, el contexto. Como todo concepto amplio, obviamente, la palabra contexto deriva pues del latín contextus.
que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea físico, simbólico o a un acontecimiento a partir del contexto, por lo tanto se puede interpretar o entender un hecho. En historia, en literatura se habla de contexto, ¿sí? Contexto histórico. La importancia del contexto. Ese entorno resulta fundamental para entender los diferentes significados que pueden tener una palabra. De igual modo, es imposible traducir sin tener en cuenta el contexto específico que rodea una palabra. Por lo tanto, amigos, las palabras se van a entender de acuerdo a su contexto. No es que la palabra tenga un concepto absoluto y no cambia, va a variar, a menos que sea una palabra monosémica. Tipo de contexto. El contexto lingüístico, formado por el material lingüístico que aparece y sigue a un enunciado, se le llama contexto. Este es de gran importancia para inferir palabras o enunciados que no conocemos. Por lo tanto, el contexto puede determinar su significado o una correcta interpretación. Voy a probarte, mira, voy a probarte para ti con cariño. A ver, mira, tú me vas a decir a qué me estoy refiriendo. ¿Por qué es importante el contexto lingüístico? Si digo, por ejemplo, estuve en mi habitación, gracias a esta máquina pude enterarme que mi compañero, mira, gracias a esta máquina pude enterarme que mi compañero ya no estudiaba conmigo. Solo le hice un clic. Oiga, obviamente, a partir de esos rasgos, yo puedo inferir que evidentemente esa máquina podría estar refiriéndose el autor, de pronto pues, algo que tiene que ver con la tecnología. De pronto tiene que ver quizás con el televisor, o quizás con la radio, o quizás con el celular, o quizás con la tableta, o quizás con la laptop. Una de esas palabras va a aparecer. Y aparte, evidentemente, seguramente expresaré algo más que eso. Entonces, hay que enterarse, hay que leer entre líneas para dar el significado. Y luego digo, no, gracias a su pantalla táctil, pues visualicé ahora dónde estuve. O sea, me estaba refiriendo a un celular. Ese es el contexto lingüístico. El contexto sociocultural. Configuración de datos que proceden del condicionamientos sociales y culturales sobre el comportamiento verbal y su adecuación a diferentes circunstancias. El hecho que yo viva aquí en el Agucino no implique pues que me voy a comportar de la misma manera. De pronto, si algún momento, algún día voy a San Borja, a San Isidro, a Miraflores o quizás a algún lugar. De hecho que voy a variar mi forma de pensar, mi forma de hablar y mi forma de comportarme. A eso se refiere el contexto sociocultural, la capacidad que usted tiene para readaptarse a cualquier circunstancia. Y finalmente lo que impera para tu comportamiento, ¿no? El contexto situacional. Cuando me refiero a los casos de oraciones contextuales y tipo contextuales, me refiero pues a que algunas oraciones tienen todos los elementos necesarios para poder deducir. Y algunas simplemente no tienen todo el contexto necesario para poder deducir. Entonces, cada vez que tú quieras hacer ese tipo de ejemplos, tienes que leer toda la oración, no parte de la oración. Por ejemplo, aquí, Mauricio trabaja para comer. Toda la oración tiene sentido completo. Si yo digo, trabaja para comer, hay un propósito ahí. Sinchi Moreno canta para sostenerse y comer. Hay una información completa. La concesión la proporciona el gobierno del Estado. Toda una oración completa. Pero, ¿qué pasa si tiene esa característica la oración? O sea, si no leo completo la oración. Tengo hambre. Bacán. Yo podría asociar a que le falta ingerir o quiere ingerir alimentos, ¿sí o no? O sea, aquí falta. Yo podría incluso decir, tengo hambre de gloria.
Tengo hambre de jugar, de salir. O sea, la palabra hambre podría tener varios significados en este caso. Subir rápido. Oiga, me ascendieron de puesto a otro piso, a ser aclamado, de rango. O sea, no es completa aquí la información. No es como el caso inicial, donde se hay una información completa. Aquí no. Sufrí mucho, tu caso por él. Sufrí mucho por estudiar, para ingresar. O sea, la información es completa acá. Entonces, cada vez que quieras hacer ese tipo de ejemplos, lee toda la oración. A partir de ahí, mira, tiene sentido completo. Nunca aíslas la palabra, nunca. Si tú aíslas la palabra, obviamente te equivocas. ¿Sí? Si yo te digo, por ejemplo, te menciono la palabrita, mira, la palabrita. A ver, ¿qué me dices tú? El concepto raído. Raído. Si solo es esa palabrita raído, y le digo a alguno de ustedes, oiga, dime un sinónimo de raído. O raído se entiende como. Profe, de verdad no sé qué será raído. Pero te aseguro, si tú le doy un contexto, tú me das automáticamente su sinónimo. Si yo aíslo la palabrita, o sea, si no te doy la información completa, obviamente que si conoces darás un sinónimo tal cual, literal. Pero si yo le cambio contexto, también te das cuenta. Pero en ese caso, si está solo la palabrita, no sé qué es raído. Ahora mira, aquel pantalón lo usaba todos los días del año, pues ahora ya está raído. Entonces, ahora sí, ¿qué cosa es raído? ¿Sí? Si lo usaba todos los días, así es, gastado. Muy bien, Lozano. Gastado. ¿Bien? Está usado. Ya está viejo. En este caso, literal, es gastado. Si lo usaba todos los días, obviamente ya parecía Superman, no se había pegado a su cuerpo ya. La respuesta es ella. Muy bien. Entonces, recomendación para esa preguntita, que no es complicado, lee toda la oración. No te quedes con la palabra nada más. Sentido literal y figurado. Eso es lo que usualmente suele proponerse. El sentido literal está asociado a lo denotado. Hace rato dije yo, lectura denotada es asociado a lo literal. Y el sentido figurado está asociado, mira, a lo connotado. Obviamente, lo figurado va a variar frecuentemente, de acuerdo a los contextos que tú leas. En cambio, lo literal o denotado no va a variar. Permanece igual, así lees todos los contextos posibles. El sentido figurado es aquel que se puede atribuir a una palabra o expresión en virtud de la situación, o sea, contexto, o la intención con que se use. Ejemplito. Se le salía el corazón por la boca de la emoción. Obviamente, toda la expresión está en sentido figurado. Hay palabras que están en sentido connotado. El sentido figurado es más propio de la literatura, la poesía o el humor, es decir, forma de expresión que se enriquece en la ambigüedad. En cambio, el sentido literal es aquel que una palabra o expresión tiene en sí, que se ciñe a su sentido original, que no está sujeto a interpretaciones o contextos o intenciones. El sujeto entró al salón y se ubicó en la mesa junto a la puerta. El sentido literal es común en texto de carácter informativo científico. Así es, en este caso, pues, describen la ubicación de un sujeto dentro de un ambiente. Nada que interpretar acá. Entonces, el sentido literal es leerlo tal cual. Bien, ad literam, tal cual. Si es noche, es noche. Si es negro, es negro. Si es verde, es verde. Si es dulce, es dulce. Es literal, o sea, retiro el sabor. Pero si uno tiene una dulce mirada,
ya no es sentido literal. La mirada, el concepto dulce está asociado mucho más al contexto de los sabores. Descartado ahí. Entonces, como sentido literal denominamos aquel que una palabra o expresión tiene en sí misma en que se ajusta a su sentido original a aquel que se le asigna por convención. Profeta, ¿qué es convención? Un conjunto de investigadores, que sea semantistas o lexicólogos, le dan un significado a una palabra. El sentido literal no varía en función del contexto, la intención o la situación. Por tanto, no da pie a segundas interpretaciones o dobles sentidos. En ese sentido, se contrapone al sentido figurado. Por ejemplo, Román vio las estrellas con Margaret, o sea, yo no. Es decir, ambos contemplaron el firmamento. El sentido literal es más propio de los discursos o textos que buscan comunicar ideas, informaciones o mensajes de manera directa, clara, concisa. Por lo tanto, el sentido literal está asociado mucho más a lo denotado. Recuerda que en San Marquitos nos proponen también preguntas de sentido denotado o connotado. El sentido denotado, pues, no varía, refleja su significado tal cual aparece en el diccionario. En cambio, el connotado sí, varía de acuerdo a los contextos. Entonces, el sentido literal está asociado al sentido denotado. Pregunta por el sentido contextual. Ese es el tema central y eso es lo que venimos a hacer hoy día y lo que venimos a aprender en esa preguntita. Es una pregunta que ahora se ha proliferado casi la mayor cantidad de exámenes de admisión usan esta pregunta como parte de su examen de admisión. Antes lo usaba solo San Marcos, ¿no? Ahora no, ya lo utilizan varias universidades. El sentido contextual se produce cuando se fija el significado de una palabra importante en la lectura sobre la base de una definición o un término que pueda reemplazarlo. Adecuadamente, una variante interesante del ejercicio es cuando se pide establecer la antonimia contextual. Observa y escucha. Mira. En un texto te solicitan o te proponen palabras en negrita. ¿Sí? No debes tomarlo de manera individual. Tienes que leer todo el texto o toda la oración. Anita lloraba con el rostro oculto entre sus manos. Cuando dice lloraba entre sus rostros, con el rostro oculto entre sus manos, literal, ¿sí o no? O sea que las manos cubrían el rostro. Lloraba sin gemir, pero las lágrimas corrían silenciosas a lo largo de sus mejillas. Las lágrimas corrían, obviamente connotados, ¿sí? Las lágrimas pues no es un ser vivo, no es un vehículo. Entonces, las lágrimas se deslizan, de pronto caen, deslizándose por entre sus dedos para caer en la tierra hacia la que había doblado su frente. Por lo tanto, si se determina el sentido contextual de, de las palabras se merita, hay, por ejemplo, oculto, escondido, tapado, ¿sí? Escondido, tapado. Lágrimas corrían, oiga, fluían. Deslizarse, oiga, deslizarse, de alguna manera brotaban de los ojos, o sea, escurrirse. Y finalmente, entre sus dedos para caer en la tierra, hacia la que había doblado su frente. En este caso, pues, inclinado. Ahí ven una niña. La sinonimia contextual es otra variante de preguntas. Observa la diferencia. Una cosa es esta pregunta cuando solo te piden el sentido contextual y otra cosa es esta pregunta, la sinonimia contextual.
la sinonimia contextual. En el caso de la sinonimia contextual, las palabras presentan significados equivalentes o idénticos, solo determinados por el tramo del texto. Escucha la diferencia entre la pregunta o el tema anterior y esa. En la sinonimia contextual voy a buscar una palabra equivalente. ¿No es cierto? Tiene una voz sólida. ¿Sí? Tiene una voz sólida. Que todos escuchan. Oiga, me preguntan, ¿cuál es el sinónimo contextual de la palabra sólida? Todos escuchan. Tiene una voz sólida. Todos escuchan. La palabra sólido literal, ¿qué cosa es? Tiene que ver con la estructura, con la composición. Pero en ese caso, sólida no tiene nada que ver con eso. En este caso, el sinónimo es una palabra equivalente, no es significado, no es contexto. Entonces, en el caso de la sinonimia contextual, las palabras presentan significados equivalentes o idénticos solo determinados por el tramado del texto. Tiene un comportamiento bastante blando. Bastante blando. Una vez más, el sinónimo contextual de la palabra blando sería blando. Yo sé que blando tú lo conoces, no puedes decir que no. Blando también tiene que ver con la consistencia de un cuerpo, ¿sí? Con la estructura física de pronto del cuerpo. O sea, se puede, alguna vez puede ser mullido. Si me dicen blando literal, ¿qué sería blando? Suave. Pero ahí no tiene nada que ver con suave. ¿Cuál sería el sinónimo de blando en este caso? Te creo. Frágil. ¿Sí? Tiene un carácter blando. No te escuché bien, doctor. ¿Sí o no? Si tiene un carácter blando, es que tiene un carácter bastante permisible. Tiene pues un carácter, profeta, ¿puede decir flexible? Puede ser flexible, pero recuerda que así es, permisible, muy bien, Lozano. Permisible, amable, cortés, cordial, o sea, no se molesta. Primer ejemplito, mira, para ti, con cariño. Dice, el fin del imperio incaico era ineluctable. En esa oración, debido al contexto oracional, los sinónimos del término fin son ruina y decadencia. Pero tiene que ser qué cosa es ineluctable. Si no sabes qué cosa es ineluctable, no sacas ese sinónimo. ¿Sí? Inevitable. Algo que iba a suceder sí o sí. Primer ejemplito. La imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura de terror ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Ciertamente fue el gran maestro del género e inauguró, además del relato policial y la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento, tanto desde sus escritos teóricos
como en su praxis literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela y otorgado al relato bravo la dignidad y el prestigio que modernamente posee. Bien. Nos han subrayado algunas palabritas del cual pues debo marcar su sinónimo. Determina el sinónimo contextual de los términos que aparecen en negrita. Aquí hay varios términos, obviamente, que usan o pertenecen a otro campo. Por ejemplo, mórbido es del campo médico. Acá no tiene nada que ver con el campo médico. La imagen de Edgar Allan Poe, mórbido cultivador de la literatura de terror, ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Las preguntas. ¿Sí? Mórbido, delicado, obsesivo, trivial, tenaz. Dice que es un mórbido, o sea, el que ha sido constante, ¿Obsesivo? perenne, ¿sí? ¿Sí? La, Perenne, la literatura. ¿No es cierto? La respuesta, obsesivo. No es que ha sido obsesivo, ha sido constante. Está obsesionado con ese tipo de escritos. Entorpecer, literal, ¿qué cosa es entorpecer? ¿Sí o no? No aprender, tener dificultades para aprender o hacerlo por hacer. O sea, viene torpe, pues, ¿no? En ese caso, nada entorpeció. la C, la C. Muy bien, doctor. La C, obstaculizar. Apreciación. Me dicen sinónimo contextual de apreciación. Oye, apreciación viene de precio, viene de valoración, ¿no es cierto? Viene de darle un valor, de darle un precio. La E. Deferencia es amabilidad, veneración es respeto, apego. Si le voy a dar apreciación, voy a apreciar eso. La E, La la E. respuesta, así es, la E de emoción. Muy bien, Balón. Esa niña se parece a ti. Está loquita, no deja leer. Revitalizar. Oiga, literal, tiene que ver con el aspecto físico, con el aspecto médico, ¿sí o no? Darle vida. Renovar. Parece ser que ese escrito ya no tenía tanta vigencia, o en todo caso estaba perdiendo vigencia. Y él lo revitalizó, ¿no? Fue tenaz, constante, hasta que logró algo. La D, la D. La respuesta, así es, renovar. Renovar. Oye, ¿y tú quieres renovar, sí o no? Ya es hora ya. Praxis, literal es obviamente relativo a la práctica, relativo a la constancia. Ese es praxis. Ahora, algunos se llaman expertise, ¿no? Hay que ver su expertise. Dinamismo, utilidad, destreza, práctica y experiencia. Ese es, debido a su praxis literaria. Digo, la A es dinamismo, la B utilidad, la C destreza y la D experiencia y práctica. La En D, este la caso. D. Oye, ¿qué pasaría si aquí aparece la palabra, mira, literal, la palabra práctica? De su práctica. La pregunta es sinónimos en contexto, ¿sí? La respuesta es destreza, habilidad, capacidad, idoneidad. ¿Sí? Debía a su destreza, la capacidad que tenía para escribir. Por eso lo revitalizó. Y además era un obsesivo. Y hay una variante que es la antonimia contextual. Y en la uni y en la agraria también se usa ese tema con parte esencial de mención, en la uni. En este caso, de acuerdo al contexto, mira, voy a ubicar la palabra. ¿Sí?
Si digo que aquella niña tiene un dulce carácter, pues eso me cautiva. Oiga, ¿cuál sería el antónimo contextual de dulce? Amargo. No, eso sería literal. ¿Cómo el carácter va a ser dulce? Tiene un dulce carácter que implica que es amable. Primero su sinónimo, pues amable, cortés, cordial, afable, ¿sí o no? ¿Y cuál sería su antónimo de amable? Descortés. 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 Así es, descortés. Descortés. ¡Ah! Me asusta. Me acusa, es una imagen de espectro. Prosigamos. Entonces, aquí, amigo, lo que buscas es... Uy, me salió una voz media rara, ¿no? Está mi hijo que salió de la nave. Me asustó. Muchachos, prosigamos. Qué chistoso. Mi hijo es su nombre es Jordano. Entonces me asustó todo despenado. Claro. Prosigamos, amigos. Entonces, mira, ahorita he probado algo, mira, no puedes tomar de manera literal las palabras, ¿no? Recuerda que es contextual, entonces el contexto varía, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, Marco tiene la conciencia negra, no puedes poner de antónimo blanco, ¿no es cierto? Ahí tienes que contextualizar la conciencia. La conciencia por sí es subjetiva, no se ve, pero es una conciencia obviamente deshonesta, corrupta, una... Limpia sería su antónimo contextual. No, sería literal eso. No, ahorita estoy diciendo los sinónimos estoy diciendo. ¿Los sinónimos cuáles son? De la conciencia negra. O sea, su sinónimo contextual, ¿qué sería? ¿No es cierto? Su sinónimo sería, mira, deshonesta, corrupta, despreciable, malhadada, desgraciada, infeliz. Algo así como el nuevo presidente. ¿Cuál sería su antónimo? Si tiene la conciencia negra, la conciencia deshonesta. Tiene la conciencia, pues, incólume, transparente, estoy diciendo literal acá, pero ¿cuál sería su sinónimo contextual? Honesta, íntegra, que actúa con rectitud. Si Entonces digo aquí, moral, amigos, profesor, ¿también está bien o...? claro, sería en todo caso inmoral, pues, ¿no? Dependiendo del contexto en que te brinda, sería el, pero correcta la interpretación. Si yo digo, aún está chato para postular a la uni, chato, profe, no, mi pata, no, pues no, nada que ver. Si aún está chato, ¿cuál sería su sinónimo de chato para postular a la uni? Preparado, Profe, listo. ahora sí, pues, claro, pues chato, pero chato literal tiene que ver con la talla, pues. Si aún está chato, para postular es que no tiene suficiente conocimiento. O sea que esa aún está incapacitado, o es novato, es pipiolo, es incipiente, es nuevo. O sea, no tiene suficientes conocimientos. ¿Y cuál sería su antónimo? A ver, contextual, de chato. Profe alto, no, nada que ver. Pues. Ya, gigante. Y el profe de economía, Bazán. No sea malo. Sería capacitado, bueno. Ya tiene experiencia. La antonimia contextual se entiende como la oposición semántica que se justifica en el propio tramado del texto. Al reemplazar una palabra por otra, se produce un viraje de sentido. Cabe resaltar que para hallar el sentido opuesto de una determinada palabra es necesario tomar en cuenta el contexto del enunciado. Para atraer el interés del público era necesario que el ponente use un lenguaje sencillo. Oiga, un lenguaje sencillo. Su antónimo de lenguaje sencillo. Complicado. Literal, ¿ya? Complicado, enmarañado, rebuscado. Si es un lenguaje, sea palabras conocidas. Si yo digo, por ejemplo, esta verdad que está a mi costado tiene la piel tersa. ¿What? ¿Recontra what? ¿Qué está hablando, profeta? ¿Verdad?
Verdad, amigos, es belleza, hermosura. Oiga, la piel tersa, que la piel color canela, color ese lija, ¿cómo es esa piel? O sea, la piel es tersa, profe, no entendí nada. Bueno, pues eso es literal, ¿no? Entonces, en las ferias de los libros o de libros hallamos obras de experimentados escritores. Entonces, ¿cuál sería aquí el antónimo de experimentados? Los que recién empiezan. Novato, principiante, ¿bien? Que carecen de experiencia aún. Bien, escritores novatos. Durante un sismo, muchas personas suelen actuar con desesperación. Suelen actuar con desesperación. Se angustian. Salen desnudos, descalzos, vuelan, cogen la escoba y empiezan a volar, ¿sí o no? La respuesta. Oiga, señor, tranquilidad, bien, serenidad, con sosiego. Es la respuesta. Así es, compañero Romero, gracias. Gracias, Lozano. Así es, calmados. Bien, y ahí están las respuestas que usted me hace con calma. Profeta intrincado es complicado, difícil, ¿no? Tal cual usted sería su sinónimo también. Leamos el texto, ese pequeño texto. A ver. Bien, a ver, el pequeño análisis. El tema, evidentemente, es el caballito de mar, o los caballitos de mar, ¿no es cierto? Estos caballitos de mar son bravos. En el clan de los caballitos de mar, los nacimientos son otra cosa. Las 35 especies que conforman el género Hippocampus son singulares. Son singulares en el reino animal. Ah, acá, singular. El sinónimo contextual de la palabra singular, dice, determine los sinónimos contextuales de los términos que aparecen resaltados en el texto. Si es singular, es algo distinto al resto, diferente al resto, literal, ¿sí o no? Las 35 especies que conforman el género Hippocampus son singulares en el reino
animal. Son los machos, ahí te explica para que entiendas mejor el significado. Son los machos y no las hembras quienes gestan. Ah, lo que no ocurre con otros animalitos aquí, obviamente esos se caracterizan porque son los machos los que de alguna manera incuban y no las hembras. Eso los hace diferentes. Ayape profeta. Entonces, aquí, singulares ya tiene sentido, sino, o sea, es única o es excluyente. Ahorita vamos a ir marcando. 2. Al por mayor, mira, gestan al por mayor, pero antes toca bailar en un ritual de apareamiento que se dilata días enteros. Oiga, dilata, o sea, dilatar, que esa en química es ampliar, es ampliarse, sino alargarse. Bueno, parece que ese cabito de mar es bravo. No es a un solo día, ¿no? No es una horita, ¿no? No es un precoz. O sea, se prolonga, parece ser días. ¿Sí? Enteros, la pareja de caballito de mar nada durante horas al unísono, a veces hocico con hocico, ombligo con ombligo, parece un baile esto, hocico con hocico y entrelazados mutuamente. Las colas, ¿ha visto alguna vez el típico dibujo de dos caballitos de mar formando un corazón? Pues es bastante realista, dice Leslie Matsushima, conservadora asociada del Acuario Bridge del Instituto Scripps de Oceanografía. Tan romántica postura alinea el oviducto de la hembra con la bolsa incubadora en el macho, presente en el torso, en la que ella deposita cientos de huevos. Ah, no es que se estaban dando un besito, sino que estaban de alguna manera empalmándose para que la hembrita deposite cientos de huevos en el vientre de ese caballito macho. El macho las fertiliza y asegura la bolsa donde los huevos maduran y se convierte en alevines, los alevines. Hecho eso, ahora vamos a marcar algunas respuestas que usted evidentemente me ha estado mandando ya. Oiga, gracias Lozano, Lozano así está terrible, Lozano defendiendo, Lozano está insoportable hoy día. Al por mayor, dice, al por mayor se entiende como el animal macho, el caballito macho, dice pues, fertiliza al por mayor. Literal, al por mayor, ¿sí o no? Literal, al por mayor es muchos, varios, tantos. Eso es al por mayor. Entonces aquí la respuesta sería, tiene que ver con la cantidad, al por mayor. Muchos. Y acá sería pues, profusamente o productivamente. Solamente son dos. Profeta, ¿y por qué no podría ser ingente? El ingente es muy grande. Tiene que ver con el tamaño acá. Diáfanamente es claro, transparente. La respuesta. ¿Qué pasó acá? ¿Bien? ¿Sí o no? Será, pues, en ese caso, profusamente es abundantemente. Pero en ese caso, como hay muchos caballitos de mar, es productivamente. Se dilata, oiga, no solo está un solo día, una horita, sino está muchas horas, se prolonga, prolongarse. Oye, la palabrita singular, singular, así es. Así nomás no se ve ese tipo de espectáculos. Es único en su género. Único. Y asegura, profeta, y bien marcado, cierra. Asegura, oiga, pero asegurar es eso, casi literal, no bien contextual. ¿Sí o no? Literal. Encierra es literal. Pero además el caballito no podría hacer eso, porque recuerda que este caballito no tiene bracitos. Entonces no podría encerrar. Lo que sí, cuando se junta con la hembrita, con la caballito hembra, evidentemente los oviductos, ella ¿encajan? deposita justamente ahí. La respuesta es encaja. Encaja.
Entonces el caballito pues trata de no moverse, qué sé yo, y tener todos los huevitos. Los alevines son la terminología que se usa para designar a la cría de muchos peces y algunas especies de mar. Bien. Hasta ahí, amigo. Ahora les voy a mostrar su material didáctico de hoy día. Presumo que ya lo tienes a mí o no. Observa y escucha. Vamos a hacer la lecturita. A ver. Las pocas posibilidades de paz que existían fueron torpedeadas. Oiga, recuerda que torpedear, la palabra torpedear viene de torpedo. ¿Y qué cosa es un torpedo? Es un proyectil que usualmente lanzan los submarinos. ¿Bien? Es un arma bélica netamente en el agua. Tiene que ser en contexto, ¿no, profesor? Así es, varón. No puede nada que ver ahí con el proyectil. Las pocas posibilidades de paz que existían fueron torpedeadas por la negativa de las potencias vencedoras al permitir la rehabilitación de los vencidos. Sí, la B sería. Frustradas. Así es, muy bien. Vamos bien, excelente. Frustrar, torpedear, frustradas, dañadas. Si torpeos, si o no es que va a causar daño, tiene que ver con ese mismo contexto. Por la negativa de las potencias vencedoras al permitir la rehabilitación, literal, rehabilitación que es resanarlo, volverlo sano, volverlo a encauzar. Recupera. Observa, dice. Por la negativa de las potencias vencedoras al permitir la rehabilitación de los vencidos. Ya estaban vencidos, ¿no? Y ellos le permitieron rehabilitarse. La D. O sea, de alguna manera, ¿qué pasó? Si estaban debilitados ya. Porque el vencido es que ha perdido la fuerza. Ha perdido la fuerza, ha perdido las armas. ¿Sí? La B. Por la negativa de las potencias vencedoras al permitir la rehabilitación de los vencidos. La rehabilitación de los vencidos. Es cierto que la represión total de Alemania y la proscripción absoluta de la Rusia soviética no tardaron en revelarse imposibles, pero el proceso de aceptación de la realidad fue lento y cargado de resistencias, especialmente en el caso de Francia, que resistía a abandonar la esperanza de mantener a Alemania debilitada. Ya saben, ¿no? Debilitada. Resistía. Lento. Resistencias. Vamos, todo eso conlleva a pensar que rehabilitación, ¿qué implica? Sinónimo contextual. Recuperación. Ahí va. Dice, renacimiento, restreo, reposición o recuperación. Recuperación. Ahí está, resistencia. Represión. Ahora, represión. Lee el contexto, lee la oración. Represión. Es cierto que la represión total, de Alemania y la proscripción absoluta de la Rusia, represión. Represión es hacer que retroceda, o sea, desistir, retroceder. Entonces, parece ser que Alemania había perdido, pues, fuerza, fortaleza. Por eso es que al final dicen que no había perdido las esperanzas. Sometimiento. Muy bien.
Ahí vamos. Excelente. Si así lo hicieran en su examen. Si así lo hicieran en su examen. Proscripción. Ahora, proscripción. Proscrito. Proscrito, evidentemente, es apartarlo, separarlo a un lugar que no pueda salir, encarcelarlo. Y la proscripción absoluta de la Rusia soviética no tardaron en revelarse imposibles, pero el proceso de aceptación de la realidad fue lento y cargado de resistencias, especialmente en el caso de Francia, que se resistía a abandonar la esperanza de mantener a Alemania debilitada e impotente. La proscripción. Exclusión. La exclusión. Apartarlo, separarlo. Mantenerla debilitada e impotente. Impotente literal, que no tiene potencia, que ha perdido potencia. E impotente. Hay que recordar que los británicos no se sentían acosados por los recuerdos de la derrota y la invasión. En cuanto a la URSS, los países vencedores habrían preferido que no existiera, apoyados a los ejércitos. Que no haga nada. Impotente. ¿Sí? Imposibilitado. No se sentían acosados. No se sentían acosados. Hay que recordar que los británicos no se sentían acosados por los recuerdos. Ya no le llamaba la atención los recuerdos. No les causaba daño. No se sentían, evidentemente, no puede ser acordado. ¿Sí? Tiene que ver con el estado emocional. ¿Sí o no? Ya les causaba miedo. No es que habían perdido potencia. La respuesta. Atormentados. Atribulados que tienen dudas. ¿Sí? La respuesta era entusiasmo. Esta es la última palabrita que está ahí. Entusiasmo. Y posteriormente mostraron entusiasmo por reconocer su supervivencia. Mostrar entusiasmo, Alegría. convicción, alegría, interés. Literal sería alegría, ¿no es cierto? Pero acá no tiene nada que ver con ese aspecto emocional. Mostraron entusiasmo. ¿Sí? Te olvidaste el contexto una vez más. Léelo. Apoyaron a los ejércitos de la contrarrevolución en la guerra civil rusa. Enviaron fuerzas militares para apoyarles. Y posteriormente no mostraron entusiasmo por reconocer su supervivencia. No mostraron entusiasmo por reconocer su supervivencia. No mostraron entusiasmo. Literal, evidentemente sería alegría. La respuesta. Ya lo tenían y simplemente no mostraron interés. No mostraron interés. Y ya sabemos que lo que procede acá. Dice, antes del siglo XIX, antes de fin del siglo XIX, en el Perú se habían iniciado la formación de incipientes núcleos de relaciones capitalistas. Literal, incipientes, principiante, nuevo, recién, que están brotando. Capitalistas de producción bajo modalidades primitivas de acumulación. Me piden el antónimo de incipiente. Se había iniciado la formación de incipientes núcleos. Incipientes núcleos de relaciones capitalistas. Literal, incipientes que recién inicia, que recién empieza. Eso es incipiente. Su antónimo de esa palabrita incipiente sería que hace mucho tiempo acá
que estén mucho tiempo aquí, que no sean nuevos, que ya sean viejos, que ya sean veteranos, que ya sean duchos, expertos. Antes del fin del siglo XIX, en el Perú se había iniciado la formación de principio. Algo que se ha consolidado acá. Así es. Antiguos, veteranos, consolidados, núcleos y relaciones capitalistas de producción bajo modalidades primitivas de acumulación, modalidades primitivas antiguas, acá serían renovadas, nuevas en ese caso, solo en ese último caso. Oración 2. La literatura nacional es en el Perú como la nacionalidad misma de la irrenunciable filiación española, irrenunciable filiación con la española. Ahí nos han propuesto un antónimo morfológico, irrenunciable filiación, o sea que siempre estamos copiando, ese es connotado. Entonces acá sería así o no, original, propio. Pensada y sentida sea en nuevamente aquí. ¿No? Resaltan pues la originalidad, la indiferencia, el antónimo de influencia en ese caso. Indígena sea en algunos casos más o menos palmaria e intensa. Palmaria es que se deja ver, que puede ver. En ese caso sería enigmática, clandestina, oculta e intensa. Oiga, débil, frágil, leve. Nuestra lengua, nuestra literatura no cesa de ser española en la fecha de su fundación de la República. No cesa. Oiga, cesar es parar. ¿Ves? No cesa de ser española. Oiga, si cesar es parar, no avanza, no desarrolla, no deja de ser española. No cesa. Sigue siéndolo por muchos años ya en uno, ya en otro. Trasnochado eco del clasismo. Trasnochado eco. Oye, trasnochado es que está despierto toda la noche, ¿sí? Que no duerme. Pero acá eso es literal. Dice, ya en otro trasnochado eco del clasismo. Una vez más, aquí, renovado, nuevo, original, o del romanticismo en la metrópoli. En todo caso, si no española, hay que llamarla por luengos años literatura colonial. Luengo es apartado, distanciado. ¿Bien? Ese luengo. Largo. Hay que llamarla por cortos años, escasos años, pocos años literatura colonial. Y para terminar esa partecita, no te olvides que el sentido denotado es literal, aparece en diccionario y refleja su significado tal cual aparece en diccionario. ¿Sí? Y el sentido connotado es un significado subjetivo y real, que no existe, que tú le vas a asignar la palabra. Por lo tanto, decir que sus manos son dulces, obviamente es connotado, son manos suaves ahí. Pero decir que la mazamorra es dulce, es denotado. ¿Sí? Decir que el pastel o la torta de chocolate es dulce, denotado. Pero decir
tus besos son dulces, connotado, el beso no tiene saber, o sí, a menos que no te han lavado la boca, no quieras con una cuchara de azúcar, qué sé yo, connotado. Decir que el chocolate es dulce, denotado. Pero decir que tu carácter es dulce, connotado. En ese caso es amable, cortés, ¿no? Cordial. Entonces, lo denotado es invariable. Lo connotado es variable. Lo denotado no varía y su significado es convencional. En cambio, lo connotado sí varía constantemente, frecuentemente. Entonces, para ir terminando con esa partecita. El dinero empezó a correr aceleradamente. El dinero no tiene patitas, ¿sí o no? Empezó a correr aceleradamente y en abundancia, nunca viste en Colca, capital de la provincia en que se hallaban situadas las minas. Correr, ¿A fluir? así es, sentido connotado, pero ¿cuál sería su significado ahí? Su significado de connotado ahí. Si el dinero empezó a correr, más, en economía hay un tema respecto al dinero. Antes o después del dinero creo que está el tema. El dinero empezó a correr aceleradamente. Producirse. Y en abundancia. Nunca viste en Colca, capital de la provincia en que se llaman situadas las minas. Si hay minas, entonces empezó, ¿sí o no?, a aumentar el dinero. Mucho dinero ahí circulaba. Mucho dinero circulaba. El dinero empezó a circular aceleradamente. Mr. Tyke le había dicho secamente a José Marino, usted me pone antes de un mes 100 peones más en las minas, secamente. Fríamente. Seriamente, 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 furiosamente, irritadamente. Los cholos de esa historia vivimos en Calemar. Conocemos muchos valles más formados allí, donde los cerros han huido y han sido comidos por la corriente. Han sido comidos, obviamente en sentido connotado, pero ¿qué quiere decir la palabra comidos por la corriente? Capturados. Llevados. Pero en este caso es la corriente. Destruidos, dañados por la corriente. El histórico acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para forjar la paz en Siria ha alcanzado la madrugada del viernes, ya ha levantado ampollas en Washington, ha levantado ampollas. Y la ampolla literal es una formación, obviamente, a causa de algo en la piel. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? También de tanto caminar te salen ampollas. Es un daño físico que sufre la piel. En este caso, dice, ha alcanzado la madrugada del viernes, ha levantado ampollas. Yo diría, la Asunción de Merino ha levantado ampollas aquí en el Perú. Ha levantado, ¿qué cosa? Críticas, disturbios, ¿sí o no? Eso es críticas, disturbios, protestas, así es. Bien, el tema central entonces hoy día es sentido contextual, el cual hemos tratado de abarcar los 4 temas que usualmente se propone en ese capítulo. Bien, el de sentido denotado connotado, el de sinónimos contextuales y el de antónimos contextuales. Para terminar esa partecita, bien,
A ver, vamos, ¿cómo estás? Apóyame, Claudio. Nos paseamos acá, porque ese tema a ti implica, ¿no? Vas a contextualizar en la medida en que conozcas. Interpelar antes que saquen a Vizcarra, el año pasado, el anteaño pasado, constantemente el gabinete era interpelado. O sea, ¿qué es interpelar? Llamar para hacerle preguntas, consultas. ¿Por qué la gente no recibe eso acá? La gente dice que no se han chamba. La respuesta, oiga, sería censurar o inquirir. Censurar. Algo loable. Algo loable. Algo elogiable. Laudatorio. Peyorativo es insulta grave. Aplacado. Voy a aplacar mi sed. O sea, voy a mitigar mi sed. Sutil. Sutil. Débil. Suave. O sea, grácil. Grácil. Copioso, que tiene que ver, mira, con la cantidad. Cuantioso. Aquí una palabrita, mirífico. Mirífico es bello, bello, hermoso. Apilado, que es ordenado en pilas. Ni Desperdigado. amontonado. Amontonado. Codicioso. Codicioso. Ávido. Un Ávido. sujeto codicioso, un sujeto codicioso es un sujeto pues que no otorga nada. ¿Sí? Así es un sujeto cicatero, tacaño, mezquino. Ese es un codicioso. Manirroto. Un manirroto es un sujeto que es desprendido, bondadoso, dadivoso, regalón. Afectuoso. ¿Sí? Oye, ¿quién sería? Pródigo. Pródigo. Y su antónimo sería cicatero. Porque acá no piden su antónimo. Hasta ahorita hemos estado marcando solamente el sinónimo, ¿no? Aquí su antónimo en la 1 sería en la B. Y acá su antónimo sería peyorativo. Y acá su antónimo sería exacerbado. ¿Sí? Perspicaz, tú, pues, ¿no? Tú eres un perspicaz. Un perspicaz es alguien que es ingenioso, o sea, agudo. Su antónimo, inepto. O lerdo, inepto. Intrincado, que es difícil, complicado, difícil, complicado, enmarañado, enredado. O si es ininteligible, sería su sinónimo. Su antónimo sería benevolente, ¿no? Sencillo, fácil. Sutil, acá sería pues lesivo, ¿no? Lesivo sería su antónimo. Manciar es dañar. Dañar, ese manciar. Dañar, manchar el honor. Denigrar su sinónimo. Su antónimo, encomiar. Gracias, Romero. Socavar, viene de socavón, o sea, hacer un hueco. Ese es socavar. Su antónimo, socavar. Sinónimo, debilitar. Su antónimo, fortalecer. Apilado, acá su antónimo sería desperdigado.
Copioso, y acá sería escaso. Antonio. Alguien codicioso, digo que era cicatero. Oye, ¿cuál sería su antónimo de codicioso? Literal sería dadivoso, Saciado. desprendido. ¿Sí? Tenemos saciado. Saciado. Si codicioso es que busca llenarse algo. Saciado es que no quiere nada, más bien que va a rechazar. Y finalmente nos quedamos acá a ver, amigos. Sinonimia contextual. Con ese gran cansancio, el monje había llegado al monasterio para entrevistarse con el abad. Abad es la persona que tiene mayor rango pues, en el monasterio. Es como si fuese el jefe de todos, el amo de todos. Y ponerles al servicio los dominicos con el propósito de exterminar sus herejes, a los herejes. Entonces, aquí, el sinónimo contextual sería prior. El prior. Después de haber trabajado por 25 años para la empresa, el gerente fue defenestrado, apartado, separado, o sea, destituido. Apóyame, Claudio. Por su carácter indoblegable, su lucidez ante situaciones difíciles e ideal de luchar por un mundo mejor, se convirtió en el mejor adalid. Adalid, rebelde, líder. La situación política se había agudizado por la dilapidación del tesoro, o sea, todo el mundo gastó el tesoro. Así algo como va a ser el Congreso, ¿no? O sea, por prodigalidad. Bien, pródigo. Había recorrido por lugares sublimes y su mente guardaba cual costoso tesoro las imágenes de los paisajes que pocos han tenido el placer de contemplar. Sublimes. Profeta Chocolate no, que no se habla bien, así chocolate. Habla bien. Dulces. ¿Sí? Así es. Oiga, ese es maravilloso, ¿no? Grande, maravilloso. Entonces, ya, sublime, amor, sublime. Los accidentes automovilísticos muchas veces son causados por imprudencias. Así es. Cree que su auto es un carro de carrera, ¿no? Por imprudencias del peatón. Imprudencia del peatón, aunque en otras por negligencia del conductor. Imprudencias. Hay gente que avanza por avanzar. Desesperación. Desesperado por llegar rápido a su trabajo, qué sé yo. Y terminamos acá. Ustedes son mancebos aún. Jóvenes, jóvenes. Así es, muy bien. Oiga, jóvenes o imberbes. Jóvenes, jóvenes. Jóvenes, porque acaso los adolescentes algunos tienen barba ya. ¿Sí? Hasta ahí, niño, niña, cuídate bastante. Un gustazo siempre estar con ustedes. Hasta la próxima semana, niños. Chao, ¿Sí? profesor, gracias. Cuídense. Un gusto, cuídense, niños. Nos vemos la próxima semana.